Bienvenidos a Max Estrenos. Sé que muchos de ustedes dicen que las películas de hoy ya no son lo que eran, que todos son secuelas y remakes, y bueno, la verdad es que tienen algo de razón. Las producciones han cambiado bastante, pero yo trabajo con lo que hay, y esto que les traigo hoy es lo más rescatable del momento. No les voy a vender humo diciendo que todo es increíble, pero sí hay cosas que valen la pena. Este mes viene cargado de horror, thrillers intensos, comedias negras y hasta una nueva versión de Drácula. Antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 20. Hellfire. Un ex boina verde regresa a su pueblo natal en el sur de Estados Unidos esperando encontrar paz. Lo que encuentra es que un jefe del crimen local ha tomado control de todo, aterrorizando a los habitantes que no tienen forma de defenderse. Cuando la violencia toca a su familia, él decide que ya fue suficiente. Stephen Lang interpreta a este veterano que desata el infierno sobre quienes amenazaron a los suyos. Dolph Lundgren y Harvey Keitel completan un reparto que grita acción de los 80 y 90 con letras gigantes. Lang ha demostrado en Avatar que todavía puede ser intimidante a pesar de los años, y aquí tiene la oportunidad de lucirse en un rol protagónico. Es acción directa, violenta y satisfactoria. Si extrañas esas películas donde el héroe entra solo contra un ejército y sale victorioso, esta podría ser exactamente lo que buscas. Bueno, no siempre necesitamos arte, a veces solo necesitamos ver cosas explotar. Ojo, el tráiler promete mucho, pero habrá que ver si cumple. Número 19. Twisted. Un grupo de millennials descubre una forma fácil de ganar dinero: estafar a dueños de apartamentos en Nueva York usando aplicaciones de alquiler. El esquema funciona perfectamente hasta que eligen la víctima equivocada. El dueño del último apartamento que intentan estafar resulta tener una agenda mucho más oscura que simplemente recuperar su propiedad, y lo que parecía un crimen sin víctimas se convierte en una lucha por sobrevivir. Lauren Lavera, la chica final de Terrifier, demuestra una vez más por qué se ha convertido en una de las reinas del horror moderno. Jimon Honsu interpreta al dueño del apartamento con esa presencia intimidante que lo caracteriza. La premisa invierte las expectativas de quién es la víctima y quién es el villano de una forma interesante. Empiezas pensando que conoces la historia y terminas en un lugar completamente diferente. Si te gustó Don't Breathe y Ready or Not, esta tiene ese mismo ADN de thrillers donde los cazadores se convierten en presas. Bueno, habrá que ver si la ejecución está a la altura del concepto. Número 18. The Mortuary Assistant. Rebecca Owens acaba de conseguir trabajo como asistente en una funeraria. El trabajo ya es lo suficientemente perturbador por sí solo, preparando cuerpos para sus funerales mientras lidia con su propia relación complicada con la muerte. Pero una noche algo cambia. Los cuerpos empiezan a moverse cuando no deberían, las luces parpadean y Rebecca se da cuenta de que una entidad demoníaca ha elegido ese lugar como su nuevo hogar. Willa Holland interpreta a Rebecca en esta adaptación del videojuego del mismo nombre que aterrorizó a jugadores durante horas. Paul Sparks completa el reparto como su jefe, el dueño de la funeraria que sabe más de lo que dice. Pocas películas logran crear una atmósfera tan opresiva como la de una morgue de noche, y añadirle posesión demoníaca es la receta perfecta para el terror. Si jugaste el videojuego, ya sabes lo que te espera. Si no lo jugaste, prepárate para una de las experiencias de horror más intensas del mes. Esta no es para verla sola. Número 17. The Huntsman. Una enfermera de cuidados intensivos se encuentra cuidando a un paciente en coma que está acusado de asesinar a 6 mujeres. Mientras él permanece inconsciente, ella empieza a investigar por su cuenta, tratando de entender qué tipo de persona tiene frente a ella. El problema es que mientras más descubre, más se cuestiona si realmente es culpable o si hay algo más detrás de todo. Shawn Ashmore interpreta al hombre en coma, lo cual es un reto actoral interesante, considerando que pasa la mayor parte de la película sin moverse.
Elizabeth Mitchell es la enfermera cuya curiosidad podría meterla en serios problemas. La película está basada en una novela de Judith Sanders que ya tenía fans esperando esta adaptación. El thriller psicológico es un género difícil de hacer bien, pero cuando funciona te deja pensando durante días. Bueno, la premisa de cuidar a alguien que podría ser un asesino serial mientras él no puede defenderse ni amenazarte es genuinamente perturbadora. El estreno limitado sugiere que es una película más de nicho, perfecta para quienes buscan algo diferente. Número 16. Gale, Yellow Brick Road. La nieta de Dorothy Gale descubre que Oz no es el lugar mágico que su abuela describía en sus historias. Décadas después de aquella aventura original, el mundo detrás del arco iris se ha corrompido completamente. Lo que antes era colorido y maravilloso, ahora es oscuro y retorcido, y los habitantes que quedan luchan por sobrevivir en un reino que se cae a pedazos. Chloe Crump interpreta a esta nueva protagonista que debe enfrentar una versión de Oz que nadie reconocería. Karen Swan también aparece en el reparto de esta reimaginación oscura del clásico. La película tiene clasificación PG-13, lo cual significa que van a empujar los límites del terror sin llegar a extremos. El estreno es como evento especial de una sola noche, así que si quieres verla en cine tienes que estar atento a las fechas. Esta mezcla de nostalgia con horror es arriesgada, pero cuando funciona, crea algo único. Si siempre pensaste que Oz tenía un lado oscuro que nunca mostraron, esta película finalmente lo explora. Número 15. Love Me, Love Me. Una estudiante viaja a Milán y su vida da un giro completo cuando se encuentra atrapada entre dos amores. Por un lado está el chico perfecto, el que todos esperarían que eligiera. Por el otro, alguien completamente inesperado que la hace cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor. Mia Jenkins lidera el reparto junto a Pepe Barroso Silva y Luca Melucci en un triángulo amoroso que promete muchos momentos emotivos. La película está basada en una novela de Wattpad escrita por Stefania S., que acumuló más de 23 millones de lecturas, así que ya tiene una base de fans considerable esperándola. Es una producción italiana pero filmada en inglés, lo cual le da ese toque europeo sin la barrera del idioma. El estreno en Prime Video justo para San Valentín no es coincidencia. Si te gustan los romances juveniles con paisajes hermosos y decisiones imposibles, esta es perfecta para ver con alguien especial o sola, con un bote de helado. Bueno, no juzgamos ninguna de las dos opciones. Número 14. Psycho Killer. El asesino conocido como el carnicero satánico aterrorizó la ciudad durante años, y cuando finalmente lo atraparon, todos pensaron que la pesadilla había terminado, pero para la oficial de policía que perdió a su esposo a manos de este monstruo, la paz nunca llegó. Ahora, con el asesino tras las rejas, ella tiene que enfrentar no solo el trauma de lo que vivió, sino también la posibilidad de que haya algo más oscuro detrás de todo. Georgina Campbell interpreta a esta mujer destrozada que busca respuestas donde nadie más quiere mirar. El guión viene de Andrew Kevin Walker, el mismo tipo que escribió Saciatine, así que ya te puedes imaginar el tono. Si te gustan los thrillers que te dejan con un nudo en el estómago, este tiene todo para ser de esos. Malcolm McDowell también aparece en el reparto, lo cual siempre es buena señal cuando se trata de villanos perturbadores. La gran pregunta es si logran mantener la tensión durante toda la película o si se queda en pura promesa. Habrá que verla para saberlo. Número 13. Kraken. Una bióloga marina noruega investiga fenómenos extraños en un fiordo remoto. Los peces desaparecen, las corrientes cambian sin explicación y los pescadores locales hablan de algo antiguo que se mueve en las profundidades. Cuando finalmente descubre qué está causando todo esto, ya es demasiado tarde para detenerlo. Sara Korami interpreta a esta científica que se encuentra cara a cara con una criatura mitológica que nunca debió despertar. La película tiene un presupuesto considerable para ser una producción noruega, lo cual promete efectos visuales a la altura de un monstruo gigante. El Kraken siempre ha sido una de las criaturas más fascinantes de la mitología nórdica, y es sorprendente que no hayamos tenido más películas serias sobre él. El tono parece ir más hacia el horror y la tensión que hacia la acción de destrucción masiva, lo cual podría darle un giro interesante al género kaiju. Si te gustan las películas de monstruos marinos con algo de ciencia detrás, esta tiene potencial.
Ojo, habrá que ver si los efectos especiales están a la altura de la criatura que prometen mostrar. Número 12. Whistle. Un grupo de estudiantes encuentra un antiguo silbato azteca conocido como el silbato de la muerte. Al principio parece solo una curiosidad arqueológica, pero cuando lo soplan, algo terrible se desata. El silbato tiene el poder de invocar visiones de muertes futuras, y una vez que lo usas, no hay forma de escapar de lo que viste. Daphne Keane lidera el reparto junto a Sophie Nellis y Nick Frost, una combinación interesante de caras jóvenes con un veterano del humor británico. La dirección está a cargo de Corin Hardy, el mismo de The Nun, así que sabe cómo manejar el terror sobrenatural. La película mezcla elementos de Final Destination con el estilo de Talk to Me, creando algo que se siente familiar pero con su propio giro. Lo del silbato azteca es un detalle que le da un toque cultural diferente al típico objeto maldito. Ojo, el concepto suena prometedor, pero todo depende de cómo ejecuten las escenas de terror. Si logran hacer que cada muerte se sienta inevitable y aterradora, podría ser de las sorpresas del mes. Número 11. Cold Storage. En una base militar sellada durante décadas, algo terrible ha estado esperando. Un hongo parasítico que infecta a sus víctimas y las convierte en algo irreconocible finalmente encuentra la forma de escapar. Ahora, un grupo de personas tiene que enfrentar esta amenaza antes de que se propague al resto del mundo. Joe Keery, el Steve de Stranger Things, lidera el reparto junto a Liam Neeson y Georgina Campbell. La combinación de horror con comedia siempre es arriesgada, pero cuando funciona, da películas memorables. La historia está basada en una novela de David Koepp, que además de escribir ha trabajado en guiones de Jurassic Park y Mission Impossible. Eso le da cierta credibilidad al proyecto en términos de narrativa. El tono parece ir por el camino de películas como Slither o Tremors, donde el terror viene acompañado de momentos de humor negro. Si te gustan las películas de monstruos que no se toman demasiado en serio pero igual logran asustarte, esta podría ser exactamente lo que buscas para febrero. Número 10. Los extraños, capítulo 3. Maya sobrevivió a 2 noches de terror absoluto, pero los enmascarados no han terminado con ella. Este es el capítulo final de la trilogía, que comenzó con la nueva generación de los extraños, y todo indica que será el más brutal de todos. Madeleine Petsch regresa como Maya, la joven que ha demostrado ser más resistente de lo que nadie esperaba. Richard Brake se une al reparto, lo cual siempre es señal de que las cosas van a ponerse muy oscuras. Gabriel Basso también aparece, añadiendo más caras conocidas a esta conclusión. Renny Harlin dirige, trayendo su experiencia en películas de acción al género slasher. La premisa de Los Extraños siempre ha sido simple pero efectiva. Personas normales aterrorizadas por asesinos sin motivo aparente. Eso es lo que lo hace tan perturbador. Bueno, después de 2 películas de persecución implacable, Maya finalmente tendrá que enfrentar a sus torturadores de frente. Si seguiste la trilogía desde el principio, este es el cierre que estabas esperando. Número 9. The Dreadful. En la Inglaterra medieval, Anne vive atrapada en una relación tensa con su suegra después de que su esposo desaparece misteriosamente. Las 2 mujeres apenas se toleran, pero tienen que convivir en una casa aislada, donde los secretos parecen acumularse en cada rincón. Todo cambia cuando un hombre del pasado aparece de la nada, y con él llega una maldición que amenaza con destruirlas a ambas. Sophie Turner y Kit Harington se reencuentran después de Game of Thrones, pero esta vez en un contexto completamente diferente. Marcia Gay Harden completa el trío como la suegra, y bueno, ya sabemos que ella puede hacer personajes difíciles como nadie. La película está basada en una parábola budista Shin, la misma que inspiró la película japonesa Onibaba de 1964. Es dirigida por Natasha Kermani, conocida por mezclar horror con comentario social. El tono promete ser lento y atmosférico, de esos que construyen el terror poco a poco. Si te va el horror gótico con actuaciones intensas, esta podría ser una buena opción. Número 8. The Bluff. En el Caribe del siglo XIX, una mujer intenta dejar atrás su pasado como pirata para construir una vida tranquila con su familia.
Pero como siempre pasa en estas historias, el pasado no se queda quieto. Cuando fantasmas de su antigua vida regresan a amenazar todo lo que ha construido, ella tiene que decidir si vuelve a ser quien era o si encuentra otra forma de proteger a los suyos. Priyanka Chopra interpreta a esta ex pirata con todo el carisma que la caracteriza, mientras que Karl Urban y Temuera Morrison completan un reparto que promete mucha acción. Los hermanos Russo producen la película, así que el presupuesto y la escala están garantizados. La ambientación caribeña del siglo XIX le da un toque diferente al típico drama de piratas. Y bueno, tener una protagonista femenina en este tipo de rol siempre es refrescante. El estreno directo en Prime Video significa que la podrás ver desde casa sin problemas. Si te gustan las aventuras de piratas con protagonistas fuertes, esta tiene buena pinta. Número 7. Good Luck, Have Fun, Don't Die. Un hombre aparece del futuro en un diner de Los Ángeles con una misión urgente: reclutar a un grupo de personas completamente normales para detener una inteligencia artificial que va a causar el apocalipsis. El problema es que este grupo no tiene ninguna habilidad especial, son solo gente común que estaba en el lugar equivocado en el momento correcto, o el momento correcto en el lugar equivocado, depende de cómo lo veas. Sam Rockwell lidera este equipo improvisado junto a Haley Lou Richardson, Juno Temple y Sacy Beats. Gore Verbinski dirige, el mismo de Piratas del Caribe y Rango, así que ya sabes que el tono va a ser una mezcla extraña de acción y humor absurdo. La película tiene un 94% en Rotten Tomatoes según las primeras reseñas, lo cual es bastante impresionante. Parece que lograron ese balance difícil entre comedia y ciencia ficción sin que ninguna de las dos se sienta forzada. Si te gustan las películas donde gente normal tiene que salvar el mundo, esta promete ser de las más divertidas del año. Número 6. Drácula. Esta nueva versión de Drácula viene de la mano de Luc Besson y toma un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados. Aquí, el príncipe Vladimir no es solo un monstruo sediento de sangre, sino un hombre atormentado que ha pasado siglos buscando la reencarnación de su esposa perdida. Caleb Landry Jones interpreta al conde con ese estilo perturbador que le sale tan natural, mientras que Christoph Waltz aparece como Van Helsing. La película ya se estrenó en Francia en julio del año pasado, así que hay reseñas disponibles que la describen como una historia de amor trágica envuelta en horror gótico. Zoe Blue completa el triángulo como la mujer que podría ser la reencarnación que Drácula tanto busca. Besson siempre ha tenido un estilo visual muy particular y bueno, aplicado al mito de Drácula podría resultar en algo visualmente impresionante. La pregunta es si la historia logra equilibrar el romance con el terror sin caer en lo cursi. Para los fans del vampiro más famoso de la literatura, esta es una cita obligada en febrero. Número 5. Goat. Una cabra pequeña sueña con jugar roarball profesional, un deporte dominado por animales mucho más grandes y fuertes que ella. Todos le dicen que es imposible, que simplemente no tiene el tamaño ni las habilidades para competir a ese nivel. Pero como en toda buena película de deportes, los sueños no se miden en centímetros. Caleb McLaughlin le da voz al protagonista, con Gabriel Union y nada menos que Steph Curry en roles de apoyo. Sí, el Steph Curry, aunque solo presta su voz. La película viene de Sony Pictures Animation y está basada en Funky Dunks, así que tiene ese pedigrí de animación de calidad. El mensaje es el típico de superar las expectativas y demostrar que el corazón importa más que el físico, pero bueno, cuando está bien ejecutado, ese mensaje nunca pasa de moda. Para ver en familia, especialmente si tienes niños que necesitan ese empujón de motivación, la animación promete ser colorida y divertida, perfecta para una tarde de cine con los pequeños de la casa. Número 4. Crime 101. Un ladrón de joyas opera en la autopista 101 de California, ejecutando robos perfectos que dejan a la policía completamente perdida. Del otro lado está un detective obsesionado con atraparlo, dispuesto a cruzar cualquier línea para conseguirlo. Chris Hemsworth interpreta al ladrón con ese carisma que lo hace irresistible, incluso cuando hace cosas terribles, mientras que Mark Ruffalo es el detective que no puede dejarlo ir. Halle Berry y Barry Keoghan completan un reparto que, bueno, es difícil de ignorar.
La película está basada en una novela de Don Winslow, conocido por escribir historias de crimen que se sienten reales y sucias. Con 2 horas y 20 minutos de duración tiene espacio de sobra para desarrollar ese juego del gato y el ratón que tanto nos gusta en este tipo de películas. El tono promete ser similar a Heat, ese clásico donde los límites entre el cazador y la presa se vuelven borrosos. Si te gustan los thrillers de robos con personajes complejos, esta tiene todos los ingredientes para ser de las mejores del mes. Número 3. How to Make a Killing. Beckett Redfellow nació en una familia obscenamente rica, pero lo desheredaron desde el nacimiento. Ahora trabaja como un tipo común y corriente, aunque nunca dejó de creer que ese dinero le pertenece por derecho. El problema es que hay 7 parientes entre él y una fortuna de $28,000 millones. Y bueno, digamos que Beckett no tiene mucha paciencia para esperar herencias naturales. Cuando una mujer le dice en broma que la llame cuando los haya matado a todos, algo hace clic en su cabeza. Lo que empieza como un comentario inocente se convierte en un plan macabro para ir podando el árbol genealógico, uno por uno. Glenn Powell le da vida a este antihéroe con el carisma perfecto para que casi le hagas porras mientras hace cosas terribles. La película está inspirada en el clásico británico Kind Hearts and Coronets de 1949, así que si te gustan las comedias negras con ese humor ácido y elegante, esta tiene pinta de ser una apuesta interesante. Ocupa el tercer lugar porque A24 rara vez falla cuando apuesta por este tipo de proyectos, y Glenn Powell está en su mejor momento. Número 2. Cumbres Borrascosas. La historia de Heathcliff y Catherine regresa al cine en una nueva adaptación dirigida por Emerald Fennell, la misma de Promising Young Woman y Saltburn. Margot Robbie interpreta a Catherine Earnshaw, esa mujer apasionada y autodestructiva que todos conocemos de la novela de Emily Bronte. Jacob Elordi es Heathcliff, el huérfano que llega a cumbres borrascosas y desata una obsesión que destruirá a todos a su alrededor. Warner Bros. Ganó los derechos de la película en una guerra de ofertas contra Netflix, pagando $80 millones contra los 150 que ofrecía la competencia. Eso te da una idea de cuánto confían en el proyecto. Hong Chau también aparece en el reparto, añadiendo más peso actoral a una película que ya viene cargada de talento. El segundo lugar se lo lleva porque Fennell tiene un estilo muy particular para mostrar relaciones tóxicas y obsesivas, y esta historia le queda como anillo al dedo. Con 2 horas y 16 minutos de duración, la película promete tomarse su tiempo para desarrollar esta tragedia romántica como se merece. Número 1. Scream 7. Sidney Prescott regresa. Después de todo lo que vivió, pensó que finalmente podría tener paz, pero ahora su hija se ha convertido en el nuevo objetivo de Ghostface. Neve Campbell vuelve al papel que la hizo famosa, y esta vez tiene que proteger no solo su vida, sino también la de su familia. Courtney Cox también regresa como Gale Weathers, porque no sería Scream sin ella. Isabel May interpreta a la hija de Sidney, añadiendo sangre nueva a una franquicia que ya tiene casi 30 años. Lo más importante es que Kevin Williamson, el escritor original de la primera película, ahora también dirige. El primer lugar se lo lleva porque por primera vez tenemos al creador de Scream con control total de la historia. Después de las últimas entregas que dividieron opiniones, esta promete volver a las raíces de lo que hizo grande a la saga. Si eres fan de Sidney y has seguido su historia desde el 96, este es el momento que estabas esperando. El terror de Woodsboro regresa en febrero y cierra el mes con el estreno más esperado. Y así cerramos este recorrido por los estrenos de febrero. Como siempre hay de todo un poco, terror para los que les gusta pasarla mal, acción para los que quieren adrenalina y romance para los que van al cine en pareja. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Cuéntame en los comentarios cuál de estas películas te llamó más la atención y cuál vas a ver primero. Nos vemos en el próximo video con más recomendaciones. Hasta pronto.